¿cómo te va? Bien, Ricardo, qué gusto Un verte. reencuentro. Sí. Un reencuentro. Un histórico reencuentro. Va a ser, Sí, señor. tengo una gran simpatía, así que estoy muy contento de verte. Y yo tengo una gran admiración por vos y después de esto me imagino que mucho más. Vos sabés que yo te decía que este es el libro que Cristina Fernández de Kirchner no hubiera querido que se escribiera nunca. Es probable, por lo menos es el que no ha contestado. No ha contestado absolutamente nada. Nada, cero, o sea, absolutamente nada. Ni ella, ni el secretario de Minería Jorge Mayoral, ni el gobernador de San Juan José Luis Gioja, ni el secretario de Hacienda Juan Carlos Pessoa, a quien denuncian de la Justicia Federal por tráfico de influencia en beneficio de la Barrick, y por algo mucho más grave todavía, que es haber, en un acuerdo tributario secreto con Chile, haber violado leyes impositivas importantes de la República Argentina, como el impuesto al valor agregado, y el IVA y el impuesto a las ganancias. Bueno, ese fue un acuerdo secreto que vos lo dilucidás en el libro. Secreto porque lo puse como anexo en el libro. Claro, pero digo, a ver, lo importante de esto es una relación que parece incomprensible desde el comienzo cuando relacionás el Irán Gate a Khashoggi con Munch, y de allí nace el proceso de la Barrick, el tráfico de armas. Así es, efectivamente. Esta es una empresa que nace como fachada de la CIA, porque Khashoggi cumple un papel para la CIA. Khashoggi es, como Anousheh Ghorbanifar, otro traficante de armas iraní, son los hombres que montan de verdad la venta de armas a la Ayatollah, a Irán, nada menos, a través de Israel. Es decir, Estados Unidos no le vende directamente, entonces le vende a Israel, Israel le vende a Irán, y el dinero sirve para armar a los contras, a la contra nicaragüense que conspiraba para derrocar al gobierno sandinista del actual presidente Daniel Ortega, solo que en la década del 80. Eso estaba prohibido por la propia ley norteamericana, porque había una enmienda del Congreso, había tres enmiendas, la enmienda Boland 1, la enmienda Boland 2 y la enmienda Boland 3, prohibían darle ayuda a los contras. Entonces se utiliza la empresa fachada. Una de las que se utiliza es la American Barrick, de la cual tenía 10 millones de dólares este traficante de armas, que era el máximo traficante del mundo en aquel momento, Adnan Khashoggi, y los utiliza como garantía para obtener la primera parte de la financiación del Irán Contra, que luego explota en un escándalo, que hay audiencias en el Senado, ¿te acuerdas? Casi le podía haber costado la presidencia si no fuera por el poder maligno que estaba ahí detrás, le podía haber costado la presidencia a Ronald Reagan y la vicepresidencia a Bush, que después a su vez fue presidente. Bueno, detrás de la Barrick está Bush, está George Herbert Walker Bush. El negocio de la familia Bush y la política norteamericana. Así es, exactamente. ¿Cómo conjuga eso con este trámite? Y bueno, esto conjuga con los negocios de los Kirchner y la política argentina. Es decir, cuando vos vinculás política y negocios, el problema es que es una trama perversa en la cual, ¿quiénes ganan? Las oligarquías de los distintos países, o sea, los Bush son la oligarquía de allá, y acá el poder económico, oligárquico, por ejemplo Soldati ha sido el intermediario entre la Barrick y Cristina. Es decir, todo el grupo que acompañó a Martínez de Oz, este gobierno que habla tanto de los derechos humanos, de la dictadura, que se ha llenado la boquita, con todo esto está dejando, entre otras cosas, un represor en San Juan, que anda por ahí lo más tranquilo, Bufano, que va al café, claro, cualquiera lo puede ver que trabajó para la Barrick. Vas y buscas a Rubén Osvaldo Bufano en un café que está enfrente de los tribunales y lo encontrás. ¿Y qué pasó? Muchachos, ¿cómo es esto? Y hacen negocios con el grupo de Martínez de Oz, hacen negocios con banqueros que están por ir a juicio oral ahora, en estos días. Los ROM. Los famosos. Exacto, los ROM. Se iban a quedar con el Banco de Córdoba de Córdoba. Exactamente, se quedaron con el de Santa Fe. Se quedaron con el de Santa Fe. Y quebraron el comercial de Uruguay. Claro. Bueno, José Puchirrón integró esa junta de honor, entre comillas, honor, no sé qué honor, pero bueno, una junta de honor en la que estuvo George Herbert Walker Bush, y varios personajes, Brian Mulroney, el ex primer de Canadá. Claro. Todos esos tipos fueron lo que llamaron las barracudas de la Barrick, es decir, los lobistas, los grandes lobistas internacionales de la Barrick Gold. Esta es una historia de lobby, de coima, de corrupción, de trampas, en la cual, por ejemplo, hay testimonios decisivos de que ni José Luis Gioja ni César Gioja fueron detenidos en la época de la dictadura por su militancia juvenil, como pretenden hacer creer, sino por delitos comunes. Cosa que yo averigüé incluso ante el registro de reincidencia. No han contestado nada, mudos. José Luis, César, todos mudos. Es decir, parece una película de los hermanos Mar, o sea, ¿te acuerdas de Arpo, el que era mudo? Claro. Eso se parece al vocero presidencial, a Núñez, digo, que era el primer vocero presidencial mudo de la tierra.
Che, Miguel, digo, ¿cuál es la relación que vos estableces una relación de David Rockefeller también? Ah, claro, porque hay una cosa fundamental. ¿De dónde es habitual anfitriona, no anfitriona, sino más bien huésped, Cristina Fernández de Kirchner? Cuando va a Nueva York, y ha sido también anfitriona en Buenos Aires, en el Alvear, del Council of the Americas, el America Society. Claro. Eso es David Rockefeller. Ahora, ¿quién es David Rockefeller? Importante que el televidente lo sepa. El hombre que ayudó a voltear a Arturo Humberto Illia. ¿Le suena a Arturo Humberto Illia, presidente de la República Argentina? Cuando se iba a instalar el Chase Manhattan, uno de los hombres que conspiró para que viniera la dictadura de Onganía y todo demás, fue Rockefeller. Rockefeller fue el tutor, el mentor de José Alfredo Martínez Dios en la otra dictadura, 10 años más tarde, la más terrible, la más sangrienta de la historia argentina, la de Videla. ¿Y con quién la presidenta se encuentra? Se da las dos manos, se besa alegremente, con David Rockefeller. Le dice Susan a una de las ayudantes fundamentales de Rockefeller en el Council of the Americas, Susan Seagal, y le dice a Bill Rose, a William Rose, que es el hombre que negoció con Cavallo la peor manera de negociar la deuda argentina, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas? Él representaba a 320 bancos acreedores, y negoció primero por los 320 bancos acreedores y luego directamente, ¿no es cierto?, con el conjunto. Bueno, o sea, los mismos que nos endeudaron son los que se están llevando el oro de los Andes, y algo mucho más grave, Ricardo, que es el agua. Porque el oro sería grave de por sí, pero no es lo determinante. Lo determinante es la enorme cantidad de agua que se consume en la mega minería a cielo abierto. 9 millones de litros actualmente en Veladero, 27 millones de litros va a tener Pascualama, pagados a costos ridículos y irrisorios, 93 pesos por día. Bueno, hace un rato con Alberto Mateo, cuando estábamos tomando un café, que de paso agradecerle a Alberto la gentileza que ha tenido para que Miguel dialogue con nosotros, y como lo hace habitualmente. Él está paralelo para que la gente lo entienda, porque vos decías que es correcto, porque decir 93 pesos da la impresión de decir, se equivocó, son 93.000, no, son 93 pesos. 93. Es decir, 20 botellitas de agua, mineral, 5 pesos de agua mineral. Eso es lo que paga la Barrick. Tal cual. O sea, a ver, hay otra manera también de decirlo. Es el 0,16% de la factura que le llega domiciliaria a un usuario del agua en San Juan, que es una provincia donde a determinadas horas ni te podés duchar, porque tenés restricciones que impiden hasta que te des una ducha, porque ahí se controla el agua de manera brutal. Ahora, te digo más, Ricardo, si no se le hubiera regalado el agua, porque es un regalo, o sea, ellos pagan un canon, de los 93 se explica así, ellos pagan un canon a 5 años de 170.000 pesos, ni siquiera dólares, pesos, en 5 años. 5 años, ¿te imaginas los billones de litros de agua, trillones que se gastan y que quedan contaminados, además, porque se tratan con una solución cianurada? O sea, ¿qué es lo que hace esta gente? Es importante que la gente lo visualice. Exactamente. Puedan, todos los días, la mina no para un solo día al año, nunca, nunca, ni fecha patria, ni fechas religiosas, ni fecha de ningún tipo. Ni cuando tienen muertos por propia responsabilidad. Nada, ni cuando tienen muertos, nada, no para. Bueno, vuelan 300.000 toneladas de roca por día, las mezclan con 27 millones de litros de agua. Hacen una selección primero de 50.000 toneladas, que son las que donde encuentran mineral metalífero, las vuelven a chancar, a moler y que yo las riegan con 27 millones de litros de agua, con 4 toneladas diarias de cianuro. Y eso nos queda a los argentinos, que ponemos el 90% del agua en el convenio argentino-chileno firmado por el gran canciller Bielsa, el protocolo adicional del agua. Nos queda, empleado de Ernequiana ahora, nos queda a nosotros el dique de Cola, donde queda el lodo cianurado. Claro. ¿Cuándo se metaboliza? Es decir, la pregunta es ¿cuándo la naturaleza elimina ese cianuro que nos queda ahí? Hay que recordar que 7 provincias argentinas tienen prohibida la minería de cielo abierto, creo que Córdoba es una de ellas, si no me equivoco, que en Europa está prohibida la mega minería de cielo abierto, y que en La Nación la presidenta se ha burlado de quienes defendemos esto sin nombrarnos, por supuesto, diciendo, hablan en contra de la minería pero van en coche, usan objetos de metal, etcétera, etcétera. No, señora, no es un problema, digamos, de la minería. Estamos hablando de una específica forma de minería, se llama megaminería a cielo abierto, que utiliza millones de litros de agua y que no por casualidad se ubica en la cumbre de los Andes. ¿Por qué?
porque es donde están los glaciares y las áreas periglaciares, las que con nuestra ley intentamos salvar, con la ley que la señora presidenta vetó de manera total, ¿recordás? Sí, sí, sí. Que logramos reinstalarla Y nuevamente. que después dijo, no la voy a vetar, Cuando vio cómo venía la mano. cómo venía la historia, ¿no? Exacto. Eso reafirma de alguna manera la presencia de ella en la Council of America, hablando con el patrocinio de Peter Moon. Sí, con el patrocinio, exactamente, con el patrocinio directo de Peter Moon, que es el CEO, el dueño, el fundador, y el hombre que estaba asociado con Adnan Khashoggi, por supuesto, y con Bush en el lanzamiento de Barrigol. Hay un dato singular dentro del libro que fue, de alguna manera, lo descubrieron ustedes, lo descubriste vos con Olivia cuando investigaron esto, pero de alguna manera marca también el ocultamiento de datos que el gobierno, que fue el acuerdo impositivo. Bueno, ese acuerdo yo quiero, te voy a dar una primicia, quiero armar un foro de juristas y de especialistas en tributación para analizar todo, o sea, las violaciones de la ley perpetradas en ese acuerdo, porque además es un acuerdo en el cual no intervino el Congreso para nada, o sea, lo hizo el Ejecutivo a través de... Bueno, es más, ese acuerdo tributario secreto, Ricardo, generó la renuncia del subsecretario de Hacienda, Cristian Modolo, que fue a declarar después ante el juez Marcelo Martínez de Jordi, y que le dijo a Pessoa en su momento, a Juan Carlos Pessoa, al secretario de Hacienda, le dijo, yo no pongo el gancho acá porque vamos a ir todos presos, así, literal, dijo, no pongo el gancho porque vamos todos presos. Entonces yo quiero ver qué responsabilidades penales emergen de este acuerdo, porque algunas tiene que haber, es decir, alguien, en fin, es verdad que en este país, como se lo dije al abogado de Aníbal Fernández, en la audiencia de mediación a la que no fue Aníbal Fernández, digo, bueno, en realidad este país no va nadie en cara. Lo curioso sí, del acuerdo... Sí, pero para los pobres. Claro, pero lo importante de esto, de ese acuerdo, es que prácticamente dejan sin efecto el IVA, impuesto a las ganancias. Exacto. Un IVA que pagan inclusive los pobres en la Argentina. Así es. Cuando compran cualquier artículo. Sí, pero la Barry no. La Barry, en cambio, tiene la posibilidad de descontar IVA de cosas que compre o pague como servicios en Chile. Sí. Y lo descuenta ante el fisco argentino. Esto es una payasada. Si ahí no hay, como decía Perón decía, cuando hay un timo, un engaño de estas características, ¿no es cierto? Y alguien se deja timar en el Estado, evidentemente lo hace en su propio beneficio. Es decir, evidentemente hubo una coima de por medio, gigantesca, que yo no he podido seguir el tamaño de la coima y decir dónde está la coima, cuánto cobraron, cuánto se pagó. Pero que acá, evidentemente estamos hablando de muchísimo dinero, porque es una empresa que tiene una renta extraordinaria, es una empresa que te está produciendo, ponerle como máximo, de manera con un cálculo súper conservador a favor de ellos, a 250, 280 dólares la onza de oro, y está en el mercado mundial a 1.800 y estuvo a 2.000 dólares la onza de oro. Entonces te imaginas con esa renta extraordinaria, sobre la cual pagan una regalía máxima como tope del 3%, pero se puede coimear presidente, ministro, secretario de Estado, gobernadores, periodistas, medios periodísticos. Es decir, se puede repartir guita y se puede, por supuesto, silenciar el mal de Bonazo. Che, no le conteste nadie, que no salga en ningún lado, que no figure en ninguna lista de bestsellers, que no se sepa, vamos, hundamos este libro, que desaparezca pronto de la... ¿Por qué? Y te voy a decir una cosa que puede sonar, si no me conocieras, arrogante. Esto es un poco el equivalente de lo que Scalabrini escribió sobre los ferrocarriles en su momento. Es decir, Claro que sí. ¿en qué sentido lo digo? No porque me esté comparando yo con Scalabrini. Lo digo en el sentido de que fue un libro también escrito en soledad, antes que le dieran la razón respecto de esa causa nacional, y él tomó el tema de los ferrocarriles como nave insignia para mostrar el conjunto de la dominación imperial británica en el Río de la Plata. Bueno, yo tomo a la Barrigol como nave insignia del saqueo neocolonial que se está operando en la Argentina a través de la entrega a la megaminería a cielo abierto en la cordillera de los Andes, a través de la entrega a Monsanto y a las grandes compañías exportadoras de grano y de aceites y demás, que trabajan en la soja transgénica, etcétera, etcétera, en lo que es el campo argentino. Y
el saqueo petrolero en el sur, en el mar epicontinental argentino, con compañías que están vinculadas a la explotación petrolífera en Malvinas, al Barclays Bank, es decir, que forman parte de alguien que nos trata como enemigo, que es el Reino Unido, y que incluso hace exhibiciones militares últimamente, absolutamente despectivas desde el punto de vista de nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas, y estas compañías van a saquear el petróleo del mar epicontinental argentino. Vos sabés que este libro lo que viene a reflejar y rehabilita de alguna manera es la vieja discusión de la entrega del patrimonio nacional. Exacto. O sea, hablaba lo de Scalabrini y yo digo, Barrick Gold hoy con la explotación minera de alguna manera refleja, refrenda y vuelve a instalar el debate sobre la entrega del patrimonio nacional. Exactamente. Ahora, ¿cómo encaja esto en un contexto progresista, de un gobierno progresista? Digo, ¿es la pantalla que esconde precisamente ese argumento? Vuelvo para molestarlos a citar a Juan Perón. Perón hablaba, de verdad que decía que es el pabellón que cubre la mercancía, ¿no? Sí. Decía que había un pabellón que cubría la mercancía. La mercancía es esto, la explotación metalífera de metales preciosos, entre otras cosas, y la utilización del agua argentina, encubierto por un gobierno que si vos lo atacás o le cuestionás justamente esto, viene la gente y te dice, che, pero son militantes, pero mira que los pibes están militando, pero mira que es un gobierno nacional, es un gobierno democrático, progresista, que defiende una serie de valores. ¿Qué querés? Se ven con Chávez, se saludan, se guiñan el ojo, se ven con Correa, hay una cosa de unidad latinoamericana. Y vos decís, bueno, perdón, a mí lo que me interesa no son las palabras, no me interesan los discursos progresistas, a mí me interesan los hechos progresistas. Si a nosotros nos va a quedar envenenada el agua en la cordillera de los Andes, donde nacen nuestros ríos de montaña, que son 2 ríos de la Argentina, si nos queda envenenada el agua en la cordillera de los Andes, si nos queda absolutamente dividido en un bicultivo, soja, maíz, el campo argentino, si nos queda saqueado el litoral patagónico, ¿no es cierto?, por las explotaciones offshore petroleras, y en vez de construir un mercado interno, de industrializar en serio, con un proyecto de desarrollo sustentable, en el cual haya justamente más inversiones para garantizar el cuidado del medio ambiente y la preservación de los recursos que utilizás, y nos dejan un país saqueado, nos van a dejar un país empobrecido. Nos van a decir, el costo ambiental significa pobreza, significa miseria. Hay que ver por qué protestan del otro lado de la cordillera, por qué protestan en el Valle de Huasco, en la tercera región, cerca del desierto de Atacama, los regantes chilenos. Bueno, porque la compañía minera le quita el agua. Es muy sencillo. Claro. La competencia, cuando vos tenés lugares donde hay poca agua, o va para el riego, o sea, va para los vitivinicultores, para los productores, para los horticultores, para esto, o va para las mineras. No tenés muchas posibilidades, no tenés posibilidades de hacerlo para todos porque son zonas áridas. Es decir, San Juan tiene un régimen climático parecido al desierto del Sáhara. Así es. Y la Con tercera... restricciones de agua. Claro, restricciones de agua. Exacto, y la región chilena la tercera región es el desierto de Atacama, nada menos, un desierto. Vos mencionaste algo, Miguel, que es no es grave porque este país se ha construido muchas veces sobre esas cuestiones sectoriales. Mencionaste diversos estratos que de alguna manera forman parte de una red de complicidad que está protegiendo esto. Hablemos de periodistas, empresarios, de políticos, de gobernantes. Y mira, te digo una cosa, concretamente la revista Perfil publica una nota canallesca al señor Bielsa atacándome del empleadito de Urnequian. Le quiero contestar, en una semana no me lo publica, un señor Calvo, ahí Javier Calvo, el secretario de redacción. Recién me dan el derecho de réplica que consagra incluso el pacto de San José de Costa Rica, me lo dan a la semana siguiente. Bielsa vuelve a contraatacar y a llenarme de agravios, de insultos y todo lo demás. Pido la consiguiente réplica de nuevo y no me la dan porque dicen que no puede ser, no es una polémica y tal. Digo, pero empezaron ustedes la polémica. Entonces, no lo sé. Yo no lo sé. Actuó la Barrick ahí. ¿Le dio algún manguito a Perfil? No sé. No lo sé.